Damos gracias a nuestro Dios por esta mañana. Siempre es una gran bendición reunirnos como iglesia y cantar al Señor. Y hacerlo también con entendimiento de las verdades que cantamos, están en su palabra y que edifican nuestra vida como hijos suyos. En esta mañana vamos a hacer una pausa en nuestra serie en el libro de los Hechos. Continuaremos la próxima semana. Entonces, dentro de unos minutos voy a hablar un poco de esta pausa que estamos haciendo hoy. Pero quiero comenzar el sermón recordándoles una historia que leí hace poco sobre un campesino que tenía una gran porción de tierra, era agricultor, pero las ganancias de esa tierra no eran muy buenas. A veces ganaba algo, pero la mayoría de las veces no ganaba mucho. Y un día este hombre se planteó la idea de vender sus tierras, que eran bastantes, y irse a la ciudad, invertir en otro negocio. Pero un buen amigo le dijo, mira, no vendas tus tierras. ¿Por qué no mejor investigas? Porque yo creo que quizás debajo de tus tierras puede haber petróleo. Y este campesino, siguiendo las instrucciones de su amigo, hizo eso, investigó, trajo los equipos necesarios, contrató el personal necesario y descubrió que efectivamente bajo sus tierras había un gran yacimiento de petróleo, lo cual lo volvió inmediatamente rico, ¿verdad? La pregunta es si este hombre se volvió rico de la noche a la mañana o si ya era rico lo que no lo sabía. Ciertamente el hombre era rico, lo que no lo sabía. Tanto no sabía que estaba a punto incluso de vender su riqueza, que consistía en las tierras que el hombre poseía. Esta historia, hermano, nos recuerda a nosotros que nosotros también como hijos de Dios nos puede ocurrir lo mismo respecto a Dios y lo que Él nos ha dado. Muchas veces vivimos ajenos a las riquezas en gloria que el Señor nos ha otorgado por medio de Jesucristo y vivimos en pobreza espiritual. A veces incluso pensamos que si cambiamos de ambiente, si le damos un giro diferente a nuestra vida, si perseguimos experiencias espirituales que muchos hablan por ahí, pues llegaremos a disfrutar de una verdadera riqueza espiritual. Pero nada está más lejos de la verdad que eso. El texto que estaremos considerando hoy nos recuerda a través de una oración del apóstol Pablo qué es lo que nosotros necesitamos realmente en nuestra vida. Y lo que Pablo nos recuerda en ese texto que vamos a leer en un momento es que nosotros necesitamos, hermanos, conocer mejor a Dios y lo que Él nos ha dado en Cristo. ¿Se entiende eso? Porque muchas veces cristianos pensamos que nosotros para tener riqueza espiritual en nuestra vida tenemos que embarcarnos en todo tipo de experiencias y cambiar de ambiente y cambiar de iglesia y hacer ciertas actividades, porque si hago estas actividades o hago otras actividades, pues realmente voy a disfrutar de la riqueza espiritual. Pero Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, que será el texto que estaremos leyendo en un momento. Pablo nos recuerda en este pasaje, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, lo que realmente necesitamos es conocer a Dios, conocer mejor a Dios y lo que Él nos ha dado en Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice la palabra del Señor allí: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento,
¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu iglesia se puede reunir para escuchar tu palabra, Señor. Señor, no tenemos otra confianza que no sea lo que tú nos tienes que decir por medio de las Escrituras, Señor. Dependemos de ti y dependemos, Señor, de tu Espíritu Santo, que tome tu palabra y la aplique en nuestros corazones para que podamos ser vivificados, Señor, para que podamos ser confrontados, para que podamos ser conformados a la imagen de Jesucristo. Señor, gracias por este pasaje que inspiraste en el apóstol Pablo y que nos recuerda, oh Señor, que necesitamos conocerte mejor, que necesitamos, Señor, conocer lo que tú nos has dado ya en Jesucristo. Es en su nombre que oramos, en el nombre de Jesucristo, nuestro único, suficiente Salvador. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo nos da un pasaje en el libro de los Efesios que nos recuerda esta maravillosa verdad de nuestra gran necesidad como hijos de Dios, como iglesia, de conocer más al Señor, conocer lo que el Señor nos ha dado por medio de Jesús. En este pasaje quiero que noten en primer lugar que Pablo comienza haciéndole saber a estos hermanos que daba gracias por ellos, que daba gracias por sus vidas. Pablo dice, por esta razón, conecta estas palabras de agradecimiento con los versos anteriores, donde Pablo alaba a Dios, bendice a Dios, porque estos creyentes han sido llenos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si usted lee Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el 14, estas bendiciones espirituales se pueden resumir en que hemos sido escogidos por el Padre, hemos sido redimidos por el Hijo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y sobre esa base, Pablo dice, por esta razón, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de su amor, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Hermanos, el apóstol, con un corazón pastoral, reconoce la obra de Dios en la vida de estos hermanos y pasa de la alabanza a Dios al agradecimiento al Señor por la fe que hay en ellos, en Cristo Jesús, y por el amor que tienen entre ellos, entre todos los santos. Y quiero que note algo. Pablo no ha visto eso. Pablo dice que él ha oído eso de parte de los efesios. Lo cual significa que Pablo ha recibido testimonio de otros creyentes, de otras personas, de que los efesios viven su fe en el medio de una sociedad idólatra, como era la sociedad de Éfeso en aquel tiempo. Están viviendo su fe vívidamente en el Señor Jesucristo. Y esta fe, por supuesto, les conducía a amarse los unos a los otros, a expresar un amor por todos los santos. Y Pablo, por tal motivo, está agradecido con Dios. Está agradecido con el Señor porque ha escuchado el testimonio de estos hermanos en Cristo Jesús. Cuando yo leía eso, me recordaba la vez que me enfermé durante el COVID. Recuerdo que estuve 6 días con fiebre en mi casa. Y en aquel tiempo, en esa situación que fue una situación que atravesamos bien dura, porque primero me enfermé yo y después se enfermó el resto de la familia de la casa. Recuerdo que muchos de nuestros hermanos aquí en la iglesia nos llamaban, nos escribían
se preocupaban por nosotros, se preocupaban por ver si teníamos alguna necesidad. Incluso algunos de los hermanos de nuestra iglesia dieron de sus medicinas en un tiempo que nosotros sabemos que no había nada. Y que si dabas lo que tenías, posiblemente tú te quedabas sin medicina a esperar en la provisión del Señor lo que te pudieran dar otros. Y recordado eso, hermanos, porque fue una prueba legítima de la fe en el Señor Jesucristo de esta iglesia y de su amor los unos por los otros. Y yo personalmente le doy gracias a Dios por eso. Porque ustedes, hermanos, han podido vivir y experimentar y expresar su fe y su amor los unos por los otros. No solamente de palabras, sino también en hechos. Y ese es mi testimonio, pero estoy convencido de que muchos de ustedes que están aquí en esta mañana pueden decir, gloria a Dios, y también puedo dar ese testimonio de cómo mis hermanos han podido expresar su fe y su amor los unos por los otros. Y hermanos, eso no es motivo para gloriarnos. Eso es motivo para agradecer a Dios, como lo hizo el apóstol Pablo por estos hermanos en Éfeso. Así que la pregunta es, ¿estamos nosotros agradecidos al Señor por la fe de otros hermanos y por el amor que otros hermanos expresan? No solamente para con nosotros, para con otros hermanos. Porque a veces nosotros mismos quizás no hemos experimentado ese amor o esa fe directamente, pero hemos podido verlo con otros hermanos, en otros lugares. Y cuando nosotros vemos eso, tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que exaltar el nombre del Señor. Hermanos, esa es la clase de fe y amor que necesitamos expresarnos los unos a los otros. Y con eso concuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Hermanos, una iglesia bíblica es una iglesia que ama. En estos tiempos hay mucho celo, y eso es bueno, por la doctrina. Mucho celo por ser doctrinalmente puros. Y gloria a Dios por eso. Pero no puede ser solamente la sana doctrina lo que nos defina. Tiene que definirnos también el amor y la fe genuina que expresamos los unos por los otros. Porque si no, esa doctrina que expresamos es vacía. Así que quiero animar a los hermanos a que continuemos expresando esa clase de fe en el Señor, confiando en Él, amándonos los unos a los otros. A veces vemos nuestras necesidades como un impedimento en nuestra fe, pero yo pienso lo contrario. Yo pienso que muchas veces nuestras necesidades son una oportunidad para descansar en el Señor, para confiar en Él e incluso para amar a otros con lo poco que el Señor nos ha dado, con lo poco que tenemos. Porque ciertamente uno puede dar cuando está en abundancia, pero cuando uno da y cuando uno ama y muestra su amor despojándose de lo poco que tiene para ayudar a mi hermano en necesidad, eso trae gloria a Dios. Y eso edifica nuestra fe. Cuando nosotros veamos a nuestros hermanos en necesidad, no solo de algo material, sino de compañía, de ayuda de otro tipo, que nuestro amor sea manifiesto de esa manera también. No solamente al dar, sino también a acompañar, a preocuparnos, al estar a nuestro lado. Ayer me escribía Eddie, que no está aquí con nosotros hoy, pero él me escribió ayer porque estaba preguntando cómo seguía él y su familia, y me decía, estamos mejor, pero doy gloria a Dios y doy gracias a Dios porque nuestros hermanos de la iglesia nos han llamado, nos han escrito, se han preocupado por nosotros y algunos incluso han dado medicinas para ayudarnos en nuestra enfermedad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros cuando amamos y vivimos nuestra fe de esa manera, somos motivo de gratitud para con otros hermanos. Y otros hermanos en sus oraciones, como hacía Pablo por los Efesios, dan gracias por nosotros. Nosotros mismos también tenemos que tener ese tipo de corazón agradecido con el Señor. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestras situaciones cotidianas, en las historias que vivimos,
que no tenemos tiempo para mirar más allá de nosotros mismos y decir, Señor, gracias por tu obra en nosotros. Porque yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Y a veces yo estoy leyendo el grupo de WhatsApp, y usted tal vez lo hace, y un hermano dice, hermano, necesito tal medicamento, necesito tal necesidad, o necesito tal cosa, o oren por mí de tal manera, y enseguida varios hermanos responden, yo tengo ese medicamento, o hermano, voy a estar orando por ti, o cómo siguió esta situación, y quizás usted lee eso, y usted le pasa por arriba, y usted toma eso como algo cotidiano, como algo normal, pero deberíamos agradecer al Señor cuando nosotros vemos eso. Cuando nosotros leemos esos mensajes de un hermano que se preocupó, de un hermano que dio su medicina, de un hermano que está al tanto de la necesidad de otro hermano, de orar por ese otro hermano, cuando usted lea eso, en ese momento usted hace una pausa y usted dice, Señor, gracias. Gracias por eso. Porque ese es un testimonio vivo de la fe y el amor que se manifiesta por todos los santos entre nosotros. Pero no solamente entre nosotros, incluso entre aquellos que no están ya aquí con nosotros. Y dar gracias a Dios cuando escuchamos el testimonio de otros hermanos en otros lugares, quizás en otros lugares del país, que conocemos de su fe, de su amor, o fuera de este país. Tenemos que dar gracias a Dios por la fe genuina y el amor de los santos en cualquier lugar donde eso se manifieste. Hermanos, conocer a Dios, conocer mejor a Dios, se manifiesta en nuestra fe en el Señor Jesús y en nuestro amor por todos los santos. Y Pablo da gracias a Dios por eso. Y nosotros también deberíamos estar agradecidos por eso. Pero no solamente Pablo hace eso. El apóstol Pablo no solamente habla de los efesios, de su gratitud por su fe, de su amor. También Pablo, en estas palabras pastorales, les deja saber cuál era su oración por ellos. Y en los versos 17 en adelante, Pablo plasma su petición que tiene como centro que los efesios conocieran mejor a Dios y lo que el Señor les había dado en Cristo. De ahí que nosotros entendemos que el principal llamado de este texto para nosotros es ese, hermanos. No solamente la gratitud por la fe, no solamente el amor los unos por los otros, sino también que nosotros entendamos, tengamos esta convicción de que nosotros necesitamos conocer mejor a nuestro Dios. Pablo pide a Dios, el Padre de Gloria, que conceda a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y noten, hermanos, porque Pablo reconoce que tanto esta sabiduría como la revelación de Dios son dones que Dios otorga. Esto no es humano. No es de procedencia humana. Los creyentes necesitan que Dios otorgue estas cosas para poder conocerle mejor. Por eso Pablo ora, pero noten cuál es la finalidad de su oración. Tengan esta sabiduría y revelación de Dios para un mejor conocimiento de Él. La preocupación del apóstol Pablo es que los efesios conozcan mejor a Dios que les ha salvado. Y voy a aclarar aquí, hermanos, que este conocimiento no es un conocimiento meramente espiritual. Es el tipo de conocimiento que podemos, no es el tipo de conocimiento que nosotros podemos obtener al leer la Biblia y saber de Dios. No, es un conocimiento de Dios que lo hace cercano a nosotros y que nos permite ver lo que Él nos ha dado en Cristo. Que usted pueda leer su Biblia y conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Y esas son dos cosas diferentes. Y hay muchas personas que conocen de Dios porque han leído la Biblia, pero que no conocen a Dios. Entonces no debemos confundir eso, hermanos. Tenemos una necesidad imperante de que nuestra visión de Dios nos lleve a apreciar lo que Él ha hecho por nosotros de tal manera que seamos conducidos a amarle y adorarle por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros.
Hermanos, nosotros en términos de conocer a Dios, estamos como aquel ciego al que Jesús sanó. ¿Recuerdan la historia? Y que Jesús tuvo que untar fango lodo en sus ojos. Y cuando abrió los ojos dice que veía más o menos, que veía a los hombres como árboles. Y una segunda vez Jesús entró en sus ojos y entonces vio completamente. Bueno, nosotros en términos de conocer a Dios somos como ese ciego. No vemos a Dios completamente. No conocemos a Dios completamente. Todavía nuestro conocimiento de Dios necesita seguir creciendo, seguir aumentando, conocerle mejor. Y la única manera en la que nosotros podemos conocer mejor a Dios es que el Señor nos dé esa capacidad. Porque no es de nosotros, hermanos. Porque no es por nuestra fuerza. Yo me imagino orando a Pablo en su prisión, en Roma, de rodillas, intercediendo por estos cristianos y diciéndole: Señor, concédeles un mejor conocimiento de ti a los efesios. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros orando a Dios de esa manera? Muchas veces, cuando vamos a Dios en oración, todo lo que traemos delante de Él es una carga de peticiones para que Dios nos dé las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Si estamos en un trámite, si estamos en una enfermedad, si estamos en una situación de conflicto en nuestra vida, y todo lo que traemos en nuestra oración es nuestras necesidades de esta tierra, de este mundo. Dios, hermanos, no es que nosotros nos oremos al Señor de esa manera, porque el Señor conoce nuestras necesidades terrenales. Y nosotros deberíamos de estar delante de Dios y expresar al Señor cuáles son nuestras necesidades del día a día, una enfermedad, una situación. Pero si eso es el todo de nuestra oración delante del Señor, estamos orando de una manera equivocada. Porque ¿qué es mejor? ¿Conocer mejor a Dios o que el Señor supla cada una de nuestras necesidades terrenales? El pastor Alistair Begg, comentando sobre este texto, afirma lo siguiente: lo que realmente necesitas es mirar a Dios, conocer a Dios, saber que hay un creador y un sustentador de todo y todas las cosas, y que es tu Padre celestial amoroso, que es lento para la ira, lento para reprender, que es rápido para bendecir, que Él entiende tus necesidades y responde a tus oraciones, que te eligió, te adoptó, aseguró tu destino, te perdonó y te envió su Espíritu. ¿Por qué? Porque te ama. Necesitas ver todo lo que tienes en Cristo, en un glorioso enfoque a todo color. Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dos preguntas. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Puedes verlo a Él? ¿Le conoces? La oración de Pablo por un mejor conocimiento de Dios incluye tres aspectos que Pablo pide que los efesios sepan. En el verso 18, él pide que los ojos de su corazón les sean iluminados. Y notan, hermanos, que Pablo reconoce esa necesidad. Los creyentes tenemos la necesidad de que Dios ilumine los ojos de nuestro corazón. ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos dejara en tinieblas? Pero Dios, que tiene misericordia, Dios que es lleno de gracia, obra de esa manera. Y Pablo sabe que el Señor desea que sus hijos le conozcan mejor. Así que esta no es una oración imposible. Es una oración que está conformada a la voluntad de Dios. Dios desea que su pueblo, que sus hijos, que su iglesia le conozca mejor,
que conozca mejor a su nombre, pero conozca también mejor lo que Dios nos ha dado, hermanos. Así que, de esa manera, note las tres cosas que el apóstol Pablo quiere que los efesios sepan. Quiere que sepan de la esperanza de su llamamiento, de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, de su poder para los creyentes. Yo quiero que pasemos un poco de tiempo ahora repasando, desempacando todo eso, para que entendamos, hermanos, la riqueza espiritual que tenemos en el Señor, que necesitamos conocer mejor. En primer lugar, Pablo quiere que estos creyentes sepan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? Esa no es otra esperanza que la que tenemos en Jesucristo. Y Pablo habló en los versos anteriores, capítulo 1, versículos 3 al 14, de esta esperanza. Pablo dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús en el final de los tiempos. Para Pablo el mundo existe porque Dios existe y Dios tiene un plan, un propósito en adelante en Cristo Jesús que se llevará a cabo hasta la redención eterna de su pueblo. Hermanos, para el apóstol Pablo, el Dios de la Biblia es un Dios que controla la historia y que la está llevando a la culminación de esta gloria eterna que su pueblo disfrutará por siempre. Esa es nuestra esperanza. Por eso en esta hora debo preguntarte, ¿esa es tu esperanza? ¿Es tu esperanza que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito en Cristo Jesús y que al final de los tiempos, por medio de Cristo, su pueblo será reunido en gloria y estaremos con Él para siempre? ¿Esa es tu esperanza? Cuando el mundo a tu alrededor te grita que no hay vida después de la muerte, ¿esa es tu esperanza? Cuando te golpean las situaciones de la vida, problemas económicos, sociales, cuando la enfermedad toca nuestra vida, nos sentimos débiles y no tenemos a dónde mirar. ¿Cuál es nuestra esperanza? Algunos piensan que los seres humanos somos el fruto del azar, que lo mejor que nosotros podemos hacer es disfrutar nuestra vida ahora, buscar cumplir nuestros propósitos, buscar cumplir nuestros sueños, porque no hay un propósito divino, porque todo para el hombre se resume en este mundo, en esta tierra ahora, y si yo no procuro con todas mis fuerzas alcanzar mis metas, mis propósitos, mis sueños ahora, mi vida no tiene sentido, porque después de la muerte ya no hay más nada. Eso es lo que el mundo piensa. Pero es triste que eso también es muchas veces lo que nosotros los cristianos pensamos. Y nos enfrascamos en nuestra vida en cumplir sueños, en cumplir metas, en cumplir propósitos. Y no es que esté mal eso, en cierta manera. El problema está cuando yo encuentro identidad y propósito para mi vida en esas cosas, que son terrenales. Hace poco hablaba con alguien, incluso en la vida del pastor, conversaba con una persona, no recuerdo, un hermano, de cómo incluso en la vida del pastor está la tentación de encontrar propósito para su vida en el ministerio pastoral. Y son los pastores que después que los retiran, ya dice, yo terminé. Que toda su vida, no sé, sus 20, sus 30, sus 40 años en ministerio pastoral, eso fue lo que le dio sentido y significado. Porque a veces pensamos que el asunto de tener esperanza es algo solamente para el inconverso, para la persona que no conoce a Dios.
Pero nosotros mismos, hermanos, muchas veces vivimos en nuestra vida poniendo nuestra esperanza en las cosas terrenales, que son perecederas y que van a pasar. Hermanos, la verdad es que nosotros somos inmortales, que nuestro tiempo es eterno. ¿Usted sabe eso? ¿Usted entiende eso? Hay inmortalidad en nosotros y nuestro tiempo es eterno. Para aquellos que hemos confiado en Jesucristo, hay un buen final. Un final que dice la Biblia, donde no habrá más llanto ni temor, donde Dios enjugará cada lágrima de nuestros ojos, las lágrimas de nuestras situaciones en esta tierra, de este mundo caído, de nuestras luchas, nuestras pruebas, de nuestras enfermedades, cada una de las lágrimas que nosotros derramamos por cada una de esas cosas que nos golpean en este mundo, cada lágrima como la que brotó de los ojos de Job al perderlo todo, cada una de esas lágrimas, Dios las enjugará. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, debemos orar y que Dios nos ayude para que sepamos conducirnos de acuerdo con esa esperanza. Porque conocerle mejor a Él es estar asidos de esa esperanza. De manera tal que aunque no seamos librados de situaciones en este mundo, de circunstancias difíciles, de pruebas, de aflicciones y de enfermedades, aunque no seamos librados de eso, aún la esperanza que tenemos en Jesucristo permanezca firme en nuestro corazón. Porque eso, hermanos, es lo único que nadie nos puede quitar. Nada ni nadie nos puede separar de esta esperanza que tenemos en el Señor. Así que esta oración del apóstol Pablo debe ser una oración que esté siempre en nuestra mente y corazón. Señor, ayúdame a conocer, a saber más de la esperanza gloriosa que tengo en el Señor Jesucristo. Lo segundo de la oración de Pablo es que ellos puedan conocer las riquezas en gloria, la riqueza de su herencia en los santos. Y aquí hay dos maneras de ver esto. Algunos prefieren pensar que se refiere a que los santos son la herencia de Dios. Otros piensan que tiene que ver con que tenemos herencia en los cielos. La discusión, yo pienso que no es muy relevante, porque al final de todo, si somos herencia de Dios, sabemos además que como herencia de Dios, como pueblo de Dios, estaremos con Él en la eternidad y disfrutaremos como pueblo de Dios y como su herencia de todas las bendiciones espirituales que están reservadas en los cielos para sus hijos. F.F. Bruce comenta lo siguiente: que Dios le dé un valor tan alto a la comunidad de pecadores rescatados de la perdición y que todavía tienen demasiados rastros de su estado anterior, bien podría parecer increíble si no se dejara claro que Él los ve en Cristo, como desde el principio los escogió en Cristo, como herencia reservada para Dios. Usted entiende, hermanos, que nosotros somos herencia de Dios, que somos tesoro de Dios, que su pueblo es un pueblo a quien Dios ama y es un pueblo para el cual Dios está obrando llevarlo a la eternidad con Él. Somos su herencia. Así que no solo necesitamos asirnos de la esperanza, sino también de la identidad que Dios nos ha dado como su herencia. El Dios soberano, el Rey de los cielos, aquel cuya voz obedece toda la creación, ha querido hacernos su pueblo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo y para su gloria. Hay muchas personas que hoy hablan de ser ricos en este mundo. Y quizás usted ha oído hablar por ahí de gente que dice que Dios no tiene hijos pobres. Y usan pasajes como estos para aseverar
que un cristiano tiene que ser gente rica. Estos charlatanes y falsos maestros han tomado la palabra de Dios y la han acomodado a sus deseos carnales de tener riquezas terrenales. Cuando Dios ha prometido para su pueblo toda clase de riqueza espiritual en Cristo Jesús. Si nosotros leemos bien Efesios 1, del 3 al 14, el pasaje que está antes en nuestro, Pablo deja claro que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo. Pero por si fuera poco, Pablo ora por los efesios y les deja ver que además de todo eso, Dios nos ha hecho su herencia. Y en un sentido, hermanos, eso significa que todos los recursos divinos están a disposición del pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha hecho suyo. Así que la próxima vez que alguien le diga que Dios no tiene hijos pobres, usted puede decir, eso es verdad. Somos ricos en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si le están hablando de terrenales, de cosas terrenales, llévelos a mirar al Maestro, al Salvador, que murió en una cruz, despojado de todas las cosas, por amor a nosotros. Nosotros como hijos de Dios necesitamos vernos a nosotros mismos como lo que Dios dice que somos nosotros. Somos pecadores, y Pablo lo dice en el siguiente pasaje. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha salvado y nos ha bendecido con Jesús. Por eso, una de las estrofas que más me gusta del himno de Martín Lutero Castillo Fuerte dice lo siguiente: nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y nosotros, como pueblo de Dios, somos parte de ese reino eterno, que nada ni nadie podrá destruir. Dios ha prometido hacer de nosotros un pueblo redimido para Él, para su gloria, por toda la eternidad. Hermanos, que Dios nos conceda tal conocimiento de Él, que nosotros como hijos de Dios tengamos tal convicción, que nos hallemos en Él como su pueblo, su posesión, para su gloria. No deberíamos tener envidia. Nunca deberíamos tener envidia de los que no conocen al Señor. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, el Salmo 73. El salmista dice que cuando él vio la prosperidad de los impíos, dice, casi se resbalaron mis pies, porque vi la prosperidad de ellos. Hasta que entrando en tu santuario, comprendí cuál es el fin de ellos, que los ha puesto por razonamiento. Y el salmista dice, qué bruto yo era. Era como un caballo. Ustedes saben, ¿verdad? Ahora se me olvidó el nombre de eso. Los guajiros que están aquí. Alfredo, tú que eras allá de arriba. El cabestro. El salmista dice que era como un caballo con un cabestro, que no puede ver nada, solamente lo que está delante de sí. Y traigo esta ilustración del Salmo, hermanos, para que nosotros podamos entender que muchas veces nuestra vida como cristianos está así. Y andamos cabizbajos y miramos la prosperidad del impío y la anhelamos en nuestro corazón y decimos, si somos hijos de Dios de verdad y tenemos riquezas de verdad, ¿por qué no tengo la prosperidad que tiene el impío? Porque estamos pensando en términos terrenales. Porque estamos pensando que la riqueza espiritual en Cristo Jesús se traduce en tener posesiones materiales, cuando nuestro Salvador y Maestro no tenía nada de eso. Y cuando Él no prometió nada de eso, nuestra victoria
está en la victoria de la resurrección de Cristo, que nos ha asegurado para nosotros una eternidad con Él, como su pueblo, como su herencia. ¿Usted quiere ser bendecido en el Señor? Ponga toda su esperanza en la gracia que está por manifestarse en el regreso de Jesucristo. Porque mientras, hermano, usted ponga su esperanza en las cosas terrenales y pasajeras de este mundo, usted va a vivir decepcionado en toda su vida. Porque esas cosas nunca la van a poder llenar. Por eso Pablo ora por estos creyentes para que sepan mejor esta esperanza, para que conozcan mejor la herencia en los santos. Pero mira lo tercero por lo cual Pablo ora. Pablo ora para que estos creyentes puedan conocer, puedan saber cuál es el poder de Dios que obra en los que creemos. Y me asombra eso. Porque uno pensaría, bueno, teniendo esta esperanza eterna, siendo herencia de Dios con toda bendición espiritual, ¿acaso necesitaban conocer algo más los efesios? Si me preguntaran a mí, diría, no. O sea, conocer esta esperanza, conocer la herencia reservada en los cielos, conocer estas cosas extraordinarias, ya no necesito conocer nada más. Pero Pablo dice, hay algo más que ustedes necesitan conocer. Pablo dice, la extraordinaria grandeza del poder de Dios que está disponible para los creyentes. Piensa, hermanos, en los efesios. Estos son hermanos creyentes que habían salido de idolatría, que vivían en una sociedad que les temía a los poderes espirituales que se manifestaban en los dioses a quienes ellos servían. Nosotros podemos tener una idea de la sociedad en la que los efesios vivían, porque nosotros en Cuba vivimos una sociedad que se caracteriza, la mayoría de las veces, por adorar esta clase de poderes espirituales de maldad. Cuba es un país que se caracteriza por la santería. De hecho, es algo público, ¿verdad? Y muchas veces hasta se muestra como que es parte de la identidad del pueblo cubano, ¿verdad? La adoración a la religión afrocubana. Nosotros con eso tenemos una idea de dónde habían salido estos creyentes de Éfeso. Y esta sociedad donde ellos vivían era una sociedad que le temía a estas religiones y a estos cultos idolátricos, específicamente a la diosa Diana. Nosotros en Cuba también tenemos una idea de cómo funciona eso. Porque usted conoce personas que no son cristianos y aunque no están en la religión, cuando miran a una persona que practica la religión afrocubana, tienen cierto temor y respeto. Porque han escuchado de que si le hicieron un trabajo a fulano y lo mataron, o que le hicieron un trabajo a mengano y le estuvieron en matrimonio, o que fulano hizo un trabajo y se pudo ir del país porque hizo un trabajo de ese tipo de brujería. ¿Sí o no? Y algunos de ustedes que están aquí hoy un día practicaron ese tipo de religión. Así que ese temor que los efesios tenían en su sociedad es el mismo temor que los cubanos también tienen en esta sociedad. Pero Pablo les dice a ellos, a los creyentes, ustedes necesitan conocer cuál es el poder que obra en ustedes. En medio de una sociedad que es idolátrica, en la que sus ciudadanos le tienen temor a estos poderes de idolatría, ustedes necesitan saber cuál es el poder que ustedes tienen disponible. Y les ofrece una explicación. Y me llama mucho la atención porque Pablo habla de la esperanza, habla de la herencia en los santos y no explica mucho. Pero cuando habla del poder de Dios que está disponible para los creyentes, Pablo ocupa casi la mayor parte del pasaje. Y eso no es casual. Hermanos, el poder grandioso, extraordinario de Dios que obra en los creyentes
escuche bien lo que dice Pablo, el poder grandioso, eficaz, extraordinario que obra en nosotros los creyentes, dice Pablo, es el mismo poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos, cuando lo sentó en los lugares celestiales, cuando lo puso por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, todo lo sometió bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando Pablo oraba por los efesios, oraba para que ellos supieran que ese poder que obró en Cristo, haciendo todas estas cosas, es un poder que está disponible para los creyentes. Hermanos, eso no es extraordinario. Eso no nos llena de asombro. Imagínense aquel día en que Cristo murió en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día fue levantado de los muertos. Cuando Lázaro se murió, llamaron a Jesús. ¿Qué dijeron cuando Jesús llegó? Ya tiene peste, ¿verdad? Porque es de 3 días. Y Jesús dijo, esto es para la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y la voz de Dios, por medio del Hijo de Dios, hizo que Lázaro salieron toda clase de coyunturas, de carne, de vida, de respiración, que se pusiera en pie y saliera caminando. Y con nuestro Señor ocurrió lo mismo. Cuando nosotros pensamos en hacer una pausa en nuestra serie de hechos y predicar hoy domingo, en que se celebra la resurrección de Cristo, estaba pensando en un pasaje que pudiera edificarnos como iglesia. Y ustedes saben que usualmente se predica en las iglesias de la resurrección de Jesús, un día como hoy. Quizás un relato de los evangelios. Pero yo pensaba y decía, Señor, ayúdame para poder encontrar un pasaje que nos pueda edificar como iglesia y que traiga a nuestra vida la convicción de lo que significa que Cristo resucitó para nosotros. Nosotros estamos claros que la resurrección de Cristo significa que así como Él vive, nosotros viviremos, que tenemos esperanza más allá de la muerte. Pero Pablo toma la resurrección de Cristo aquí y la aplica un tanto diferente. La aplica para decirnos, miren hermanos, ese poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos, ese poder está disponible para ustedes. Y eso es algo, hermanos, que nosotros no podemos comprender completamente. Yo no lo entiendo. Porque cuando yo pienso en que Jesucristo murió y resucitó, eso es demasiado maravilloso para mí. Pero Pablo está diciéndome aquí, mira, ese poder, eso que te asombra, de que Cristo fue levantado de los muertos el tercer día, ese asombro también siéntelo porque ese poder está disponible para ti en Cristo. Hermanos, quizás alguien nos pidiera un ejemplo del poder de Dios. Alguna persona que no fuera cristiana viendo a usted le dice, muéstrame que Dios es poderoso. Y usted comenzara a decirle, mira, Dios hizo todas las cosas. Esa es una muestra de su poder. Dios abrió el mar rojo. Eso es una muestra de su poder. Dios cerró la boca de los leones. Cuando Daniel fue echado al foso, eso es una muestra tremenda de su poder. Mira los milagros de Jesús. Sin embargo, Pablo usa la resurrección de Cristo para testificar del gran poder de Dios. ¿Cuántas veces cuando alguien nos ha preguntado, a ver, muéstrame que tu Dios es poderoso, le hemos respondido, mi Dios resucitó a Jesús de los muertos y ese mismo poder que resucitó de los muertos está disponible para mí como hijo suyo? No respondemos así muchas veces, ¿verdad? Preferimos ir
a eventos más extraordinarios a nuestra vista. La creación, el mar rojo que se abrió, la boca de los leones que se cerró, los milagros de Jesús. Pero hermanos, no hay un evento más poderoso, más grandioso que la resurrección del Salvador de entre los muertos. Dios es tan poderoso que levantó a Cristo y lo exaltó sobre todas las cosas, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre toda autoridad. El pasaje que leíamos ahorita en Colosenses habla de eso. ¿Ustedes se imaginan el impacto que estas palabras tuvo para los efesios en una sociedad que le tenía miedo a los poderes de maldad que ellos idolatraban? Bueno, hermanos, ese es el mismo impacto que tiene que tener en nosotros, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad igualmente en las de Efesios. Y a veces tenemos miedo a hablar con el santero porque esa gente hacen cosas. Hermano, ningún poder de eso puede tocar nuestra vida. Porque, como dijo el Señor, o sea, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ese poder de Dios está disponible para nosotros. Eso es un poder espiritual que nadie puede experimentar a menos que conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, el punto del apóstol Pablo no es darle a los efesios una clase de teología sobre el poder de Dios. Entendamos eso. Porque muchas veces nosotros hablamos de doctrina, de que Dios es poderoso, de que Cristo resucitó, de que Cristo gobierna sobre todas las cosas, que todo está bajo sus pies. Pero esa teología es una teología que tiene que ser práctica para nuestra vida. No es solamente un conocimiento intelectual, académico, cristología. No. Pablo y las Escrituras nos muestran a nosotros que todas estas verdades espirituales tienen una aplicación particular para nosotros. ¿Somos conscientes nosotros del poder de Dios que obra en nosotros? Estamos necesitados, hermanos, de que Dios nos haga saber estas cosas cada vez más. Que nos asombremos de que este poder que obra en Cristo Jesús obra en nosotros. Cuando nosotros leemos todo este capítulo 1 de Efesios, nuestros corazones deberían llenarse de alabanza a Dios por su obra en nosotros por medio de Cristo. Hermanos, conocer a Dios significa crecer cada vez más en nuestro entendimiento de la persona más importante que ha pisado este planeta. Y esa persona es Jesucristo. Porque si hay un poder de Dios obra en nosotros, es gracias a Él. Cuando Jesús oraba, decía unas palabras que a mí nunca se me olvidan y deberían estar en nuestra mente siempre. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanos, necesitamos conocer a Dios. Nosotros nunca podemos dar por sentado que conocemos a Dios. Que ya hemos llegado en nuestra vida cristiana a un nivel en que ya nadie tiene que enseñarnos nada más. Ya yo sé. Esa arrogancia no va con los hijos del Señor. Tenemos que siempre mantenernos humildes. Y de lo que Dios nos ha dado a nosotros para conocerle, darle a otros para que también le conozcan. Porque al final, hermanos, la vida eterna, la salvación, esa herencia, esas bendiciones espirituales, esa esperanza, ese poder de Dios, solamente está disponible para aquellos que le conocen a Él de una manera verdadera. No intelectual, no porque me leí la Biblia, no porque oré, porque le estoy buscando, porque me he reconocido un pecador, porque reconozco que Dios es todo lo que yo necesito en mi vida. La pregunta es, hermano, ¿conoces a Dios? Y si le conoces, ¿estás satisfecho? ¿Has llegado a un momento en tu vida en que has dicho, ya no necesito más, ya conozco lo suficiente, ya estoy listo, ya soy un cristiano maduro?
Tenemos que tener cuidado con ese tipo de pensamiento en nuestro corazón, porque necesitamos conocer mejor a Dios. Hermanos, oremos con Pablo para que nuestro conocimiento de Dios, su poder, la herencia de los santos, la esperanza que Él nos ha dado en nuestras vidas, estemos cimentados en esas cosas y crezcamos cada día más en ellos. La iglesia puede lucir débil en este mundo, puede ser perseguida, y de hecho ha sido perseguida y lo será, pero nada podrá quitarnos lo que Dios nos ha dado en Cristo. Nada. Los poderes espirituales de maldad no prevalecerán contra la iglesia, porque Dios está con nosotros, obrando con poder. Y Efesios mismo nos enseña eso. Al final, cuando Pablo escribe la carta, le dice a los creyentes: vestidos pues con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Algunos dicen: no, la armadura del cristiano. No, no es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios. Es de Él. Y Él en su gracia nos ha dado esa armadura. Hermanos, necesitamos conocer a Dios, conocerle mejor y conocer mejor lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Concluyo. Aquel campesino que estuvo a punto de vender su tierra se dio cuenta de cuán rico era por el petróleo que estaba debajo de su propiedad. Casi lo pierde todo. Nosotros, los cristianos, muchas veces nos encontramos caminando lejos de Dios o tentados a buscar conocer a Dios en cosas que realmente no nos pueden dar tal conocimiento. Si este pasaje nos enseña algo, es que necesitamos conocer a Dios, lo que Él nos ha dado en Cristo, y esa es una oración genuina y que debería estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos para que Dios nos ayude, para que esta porción de las Escrituras penetre profundamente en nuestro corazón, para que nos cambie. Al final, lo que importa no es cuánto nosotros sabemos de Dios, sino cuánto conocemos a Dios. Yo les animo, hermanos, a orar al Señor, a buscar al Señor, porque conocerle a Él y conocer lo que Él nos ha dado en Cristo es una oración que está alineada completamente a la voluntad de Dios. Dios nunca nos va a negar a nosotros que le conozcamos mejor. Así que oremos juntos al Señor en esta mañana. Dios misericordioso, gracias por abrir los corazones, los ojos de nuestro corazón. Señor, permitiéndonos ver que en Cristo nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor, perdónanos por los momentos en que dejamos que otras cosas nublen nuestra visión. Ayúdanos a vivir mirando a Jesús, para que, Señor, podamos aprender a verlo a Él como en realidad es. Que de ti y a través de ti y para ti son todas las cosas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.